Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Acá estamos encontrándonos nuevamente. Qué bueno que estás allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos juntos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir y honrar por siempre. Y ahora, que tu Espíritu Santo, por favor, Padre, se mueva potente entre nosotros para entender lo que querés que hoy aprendamos. Danos tus fuerzas para poder andar por tus caminos. Y no dejes que nada de este mundo nos aparte de tu camino de vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. El día viernes para estudiar y meditar. Podemos leer ante el Sanedrín, de perseguidos a discípulos y cartas escritas desde Roma, del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 64 y 65, 92 a la 94 y 378 a 379. Para alcanzar a los católicos, del libro El Evangelismo, página 418 a 420, y qué predicar y qué no predicar, de mensajes selectos, páginas 182-183. A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Señor, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta por estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Esto está sacado de los Hechos de los Apóstoles, página 302. Entre los judíos había algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamaban con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Cuando sus siervos trabajen con fe por quienes han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Del mismo libro, página 306. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo Testamento para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintando en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente el Nuevo Testamento explica al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Del mismo libro, Los Hechos de los Apóstoles, página 306. Preguntas. A medida que la ley de Dios, y especialmente el sábado, cobra gran importancia en los últimos días, ¿no es razonable pensar que los judíos, muchos de ellos tan firmes como los adventistas en el cumplimiento de los mandamientos, tendrán un papel en ayudar a aclarar algunas cuestiones en el mundo? A fin de cuentas, cuando de guardar el sábado se trata, los adventistas, en contraste con los judíos, son novatos. Analicen esta idea en la clase el sábado. De todas las iglesias,
¿Por qué debería la Iglesia Adventista ser la más exitosa en alcanzar a los judíos? ¿Qué pueden hacer tú o tu iglesia local para tratar de alcanzar a los judíos de tu comunidad? ¿Qué podemos aprender de los errores de muchos en el antiguo Israel y de qué forma podemos evitar hacer lo mismo hoy? Ahora pasamos a leer el devocional que hoy lleva por título Esperar, vigilando. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Pensaste alguna vez por qué el Señor Jesús no dejó establecido el día y la hora de su retorno? En el siglo pasado, un grupo de hombres y mujeres descubrieron una profecía que señalaba el 22 de octubre como día especial. Investigando las escrituras, descubrieron que en ese día la tierra sería purificada y llegaron a la conclusión de que la única manera en que la tierra podía ser purificada era por la presencia de Jesús. Por tanto, esos hombres comenzaron a predicar que el 22 de octubre de 1844 sería el regreso de Jesús. La historia dice que cerca de 2 millones de personas vendieron todo lo que tenían y se prepararon para encontrarse con Jesús. Pero la historia también registra que, como Jesús no vino en la fecha esperada, solo quedó un pequeño grupo de personas que se mantuvieron fieles. El que dio inicio a lo que hoy es la Iglesia del Séptimo Día. ¿A dónde fueron la mayoría de las personas que esperaban a Jesús el 22 de octubre? Volvieron a su vida normal, renegaron de la fe, se volvieron incrédulos y nunca más quisieron saber nada del Evangelio. En la dolorosa experiencia del 22 de octubre está incluida la respuesta de por qué Dios no dejó establecida en las Escrituras la fecha de la venida de Jesús a la tierra. Interesado y egoísta como es el ser humano, hasta en las cosas espirituales, sin duda alguna, viviría dando rienda suelta a sus instintos y cuando faltara poco tiempo para el regreso de Cristo, arreglaría las cuentas y trataría de engañar a Dios, estando listo para encontrarse con Jesús. Por ese motivo, todo intento de llevar a la Iglesia al reavivamiento, mostrando la proximidad de la vuelta de Cristo, todo intento alarmista de mostrar a la Iglesia que el tiempo de angustia y el tiempo del mundo están a las puertas, nunca conseguirá llevar a la Iglesia a un auténtico espíritu de reavivamiento y reforma espiritual. ¿Me preparo porque Cristo está volviendo? Muy bien. ¿Y qué sucede si Él no vuelve todavía? La vida del cristiano no es un juego de ajedrez en el que tienes que estar alerta para dar el jaque mate y ganar la salvación. No. La vida cristiana es una experiencia de amor con la persona salvación que es Jesús. Es convivir con Jesús. El ser humano, ya en la tierra, aprende a disfrutar el compañerismo diario y permanente con su Salvador, con su Dios, con Jesús, y se prepara para continuar esta experiencia por toda la eternidad cuando Jesús vuelva. La vuelta de Cristo es una realidad. Que en este día nuevo que tenemos por delante podamos pensar que todo en la profecía indica que Cristo está a las puertas, pero no es eso lo que debe motivar nuestro amor y nuestro servicio a nuestro Dios vivo, no. Por eso Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias, porque estás allí, acompañándome.